Hola, yo soy Nati. Yo soy Juanita Nosotros somos las CIS. y esto es Sistemáticas. Bueno, en esta cápsula llamada CIS Salud les traemos un gran tema y muy interesante. Hoy les traemos 5 respuestas de nuestro cuerpo involuntarias que no sabemos por qué se dan. Entonces, comencemos. Bueno, la primera que les vamos a decir es ¿por qué estornudamos? ¿Qué es un estornudo? Un estornudo es la expulsión de aire de una manera forzada pero involuntaria por la nariz y por la boca. Bueno, normalmente sabemos que los estornudos se dan como por alergias, por si tenemos algún resfriado. También leí que pasan por abstinencia de drogas, también te hace estornudar. Vea pues, yo no sabía. Y por otros desencadenantes como el polvo, el aire seco, los alimentos condimentados. No sé si sabían, pero las emociones fuertes también pueden producir un estornudo y ciertos medicamentos. Pero ¿qué es lo que pasa físicamente? O sea, ¿por qué es que estornudamos? Pues, esta es la respuesta. Los estornudos son una manera en la que el cuerpo expulsa el aire de los pulmones cuando nuestro cuerpo detecta partículas en las mucosas nasales que nos podrían hacer daño, por ejemplo, algunas bacterias o esos polvitos. Entonces, Perdón, eso fue mi computadora. Entonces, si nuestro cuerpo percibe como algún agente así como raro en las mucosas nasales, lo que hace es producir una expulsión de aire para deshacerse de todo eso. Ok, para que no entre. Ajá, Entiendo. para fuera de mi sistema, cosa dañina. Eso produce los estornudos. Bueno, la segunda es el hipo. Entonces, ¿qué es el hipo? Se preguntarán ustedes. El hipo es una contracción involuntaria del diafragma. El diafragma es este músculo que separa el pecho del abdomen. Y este músculo es muy importante para la respiración, para el acto de respirar como tal. Entonces, cuando se contrae involuntariamente, hace que las cuerdas vocales tengan un cierre repentino y por eso suena el... Eso es lo que provoca el sonido. Entonces, claro, el diafragma se contrae y hace que las cuerdas vocales se cierren y por eso suena el hip o Y esto se puede dar por muchas razones. Una de ellas es, por ejemplo, por comer muy abundantemente. La otra es por cambios de temperaturas abruptas. Hay otros que también dicen que es por emociones repentinas y también es por ejemplo, consumir bebidas alcohólicas cuando tú ya has consumido, pues, una gran cantidad o gaseosas. Entonces hay muchas razones. O tomas algo muy caliente y luego muy frío, eso hace que el diafragma tenga sus contracciones. Okay. Bueno, sí, y la última razón es cuando alteramos como nuestro patrón de respiración. Cuando alteramos nuestra respiración también se puede crear pues esta contracción. Entonces si por ejemplo me pongo muy nerviosa, por eso también decía que cambios de emociones fuertes, porque eso hace automáticamente que tu respiración cambie de patrón. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando uno era niño, a uno le decían, o sea, por ejemplo, yo si a mí me daba hipo, me decían, ¡ay, que se robó! Porque siento que probablemente cuando uno es niño o en cualquier edad y uno está haciendo ahí como una fechoría, alguna cosita, de pronto uno controla su respiración o la cambia como para no hacer ruido y hace la travesura y ya, ahí le puede dar hipo porque pues cambiaste tu patrón de respiración. El tercero es porque orinamos cuando hace frío. Y yo siento que eso nos ha pasado a todos, o bueno, a muchas personas, que cuando está haciendo mucho frío como que de repente nos dan ganas de ir a orinar y más seguido que normalmente. Por eso que uno no aguanta. Entonces, bueno, hay algunas teorías, pero hay una que es como la más aceptada hasta el momento, que es de un artículo que se publicó en el sitio web de Arkansas Urology. Y entonces a esta respuesta involuntaria se le da un nombre, se llama la diuresis fría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hace mucho frío, lo que pasa es que nuestro cerebro, para evitar que nos dé como una hipotermia a nuestros órganos más importantes, que son todos los que se encuentran en la parte del torso, que serían el corazón, los riñones, todo lo que tenemos acá, para evitar que nos dé una hipotermia, lo que hace es contraer los vasos sanguíneos para reducir el flujo de sangre, para así evitar que llegue como a nuestras partes extremas y que se concentre en nuestro torso, en la parte central de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que a veces sentimos cuando hace frío que nuestras manos y nuestros pies se hielan muy rápido, okay, porque les deja de llegar sangre. Entonces ustedes hagan de cuenta que por ejemplo está pasando mucha sangre por algún caudal y yo pongo un pitillito, una pajita.
Entonces, si va pasando y yo la hago más angosta y es el mismo flujo, porque literal es la misma sangre, lo que pasa es que crea mucha presión ahora por las paredes de esa pajita. Eso mismo pasa en nuestros vasos sanguíneos, entonces podría como explotar, la pajita podría explotar. Entonces el cerebro manda otra respuesta para evitar una explosión, para evitar tanta presión, y es que manda a los riñones a hacer como una filtración de agua, el agua que tenemos en la sangre, para bajar esa presión. Ok. La presión que tenemos en las venas. Entonces los riñones filtran toda esa agua y por eso nos dan ganas de orinar. Cuando ya orinamos, claro, necesitamos sacar todo el volumen liberamos, que sea posible. Liberamos toda esa agua que había en la sangre y pues liberamos la presión. Y por eso como que cuando uno orina, cuando está haciendo mucho frío, también siente uno como una relajación. Como, uy, ¿qué pasa? Sí, porque liberamos toda esa presión, eliminando el agua de la sangre. Esa es la respuesta. Bueno, nuestro cuarto es ¿por qué lloramos? Este me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Para empezar, no sabemos cuál es la respuesta fisiológica del llanto, porque no es algo necesario en medio de todo. Entonces se dice que hay 4 tipos de llanto diferentes. El primero es el que tenemos cuando somos bebés y es totalmente necesario para comunicarnos, porque obviamente como no manejamos el lenguaje verbal, nos toca llorar para avisar que tenemos hambre, que queremos dormir o cualquier cosa que necesitemos en este momento como de atención. Nosotros como bebés lo hacemos por medio del llanto. El segundo tipo de llanto es el que se llama llanto basal y es que nosotros no sabemos, pero normalmente todo el día estamos llorando, solo que es imperceptible. Y este tipo de lágrimas es el que mantiene los ojos húmedos y limpios, porque obviamente el ojo siempre debe estar húmedo y limpio porque es el responsable de uno de nuestros sentidos, entonces siempre tiene que estar como en cierto estado que es húmedo y limpio, en este caso. El tercer tipo de lágrimas es el tipo de lágrimas de reflejo, y esto es cuando hay un olor muy fuerte. Lo que hacen estas lágrimas de reflejo es recubrir el iris para que este agente externo no vaya a perjudicarnos, y el ejemplo más claro de esto es cuando se corta la cebolla. A mí me pasa todo el tiempo. Yo la verdad amo mucho la cebolla, me gusta mucho. Sí, y me gusta mucho hacer ensaladas, tengo un don para las ensaladas, pero siempre sufro mucho con la cebolla y sobre todo la cebolla cabezón. O sea, empiezo a llorar como bebé mal, o sea, yo la pico y ya estoy tan acostumbrada que ya sé picarla llorando. Empiezo a no ver nada, pero ya sé. Ese tipo de lágrimas son las lágrimas de reflejo. Y el último tipo de lágrimas que existe son las lágrimas emocionales. Entonces resulta que estas lágrimas tienen algo muy interesante, y es que tienen una hormona llamada leucina encefalina, y esta hormona hace que uno libere un poco el estrés que siente, y estas lágrimas sí son provocadas generalmente por tristezas, y al producir esta hormona lo que hacen es liberarte un poco de ese sentimiento que pues obviamente te está afligiendo un poco. Este tipo de lágrimas es un calmante para el cuerpo y te hace entender qué es lo que está pasando contigo emocionalmente y el por qué te está pasando. O sea, también es como un aviso para tu cuerpo de decir, estás mal, o sea, te estás sintiendo mal, no solo físicamente, porque también se puede dar, por ejemplo, por dolor, sino que también anímicamente te estás sintiendo mal. Y yo que no lloraba antes. No, yo sí he escuchado que es cuando uno siente ganas de llorar, que uno debe llorar. Siempre. Es lo más beneficioso para la salud. Natural. Yo creo que llorar en serio es un acto muy lindo. La quinta y última por este capítulo es por qué se nos arrugan los dedos cuando llevamos mucho tiempo en el agua. Para esta respuesta involuntaria hay 2 versiones que encontramos que se me hacen aceptadas, y además las 2, yo por lo menos las he escuchado un montón, las 2. La que yo voy a decir, yo no la había escuchado. O sea, yo he escuchado más. Yo la había escuchado a un amigo y mucha gente se le rió, y yo lo defendí porque yo también lo había leído en muchos lados. Entonces, para que sea más interesante la data, vamos a dejar que sea la última. Entonces, la primera razón es que es un proceso natural de ósmosis. ¿Qué es el proceso de ósmosis? Es cuando va a entrar un líquido donde está una concentración inferior a una concentración mucho más alta. Entonces, ese proceso se llama ósmosis, y en el caso de nosotros tenemos una mayor concentración y el agua intenta entrar a nuestro cuerpo, y las células de la superficie de nuestra piel son las que la absorben. Y por eso llegamos a arrugarnos, porque estamos en un medio pues osmótico en ese instante. Aquí está la segunda explicación. Son necesarios solamente 5 minutos en el agua para que estemos arrugados. Y la explicación que se da es que se crea un mecanismo para evitar que nos resbalemos. ¿Por qué? Porque si por ejemplo estamos mojados y nuestra piel está así lisa como estamos ahorita, si vamos a intentar, por ejemplo en una piscina o en algún lugar,
levantarnos o salir del agua, si estamos lisos, así con la piel lisa, lo más probable es que nos resbalemos y que caigamos o que nos hagamos daño. Entonces, que es como un mecanismo que creó el cuerpo para evitar resbalarnos. Entonces se arruga para que tenga como más, ¿cómo se dice? Que tenga mayor fricción cuando estamos intentando agarrar alguna cosa y estamos mojados, por eso es que nos arrugamos. Esto también nace a partir de que, pues, leyendo, si ustedes creen en la teoría evolutiva, y esta es una opción viable para ustedes, resulta que los chimpancés también partimos a través de una evolución por agua dulce, en donde obviamente necesitábamos tener cierto tipo de adaptaciones para podernos mover en ese medio. Entonces, por eso dicen que pasa más común, por ejemplo, en agua dulce que en agua salada, o es más fácil que pase en agua dulce que en agua salada. Y claro, pues siento que es un mecanismo súper importante para nosotros, como estando debajo del agua, tener un mecanismo de defensa, también se puede decir, y de agarre. Es muy importante. Bueno, pues aquí terminan nuestras 5 respuestas involuntarias y desde ya sabremos que vamos a hacer una segunda parte con otras 5 que nos pueden dejar en los comentarios cuáles les gustaría saber, que lo hemos dicho acá. Gracias como siempre por llegar hasta acá. Si les gusta el video, no olviden dejarnos sus me gusta, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificación para que sepan cada vez que subimos un nuevo video. Y tampoco olviden seguirnos en nuestras redes, Instagram, TikTok y Facebook. ¡Chao! ¡Chao! Uy, así que no puedo. Agradezcan que me hice como un delfín. Entonces es un... O sea, sí, nosotros... Otra vez, di lo mismo. ¿Puedes volver a decir lo mismo? Ok. Ya. Hago como... Sí. Como el que hace así. Perdóname, es que Tranquila, me pongo estúpida bajo la cámara. Espérate, porque me acabo de confundir. ¿Dónde está esta batería? Espero no estar despeinada como un pájaro. Yo también. Hoy escogí un moño amarillo. ¡Ay! Pero de Pero- amarillo. ¿Y sabes algo? El que se viste de amarillo, a su belleza se atiene. Oh, ¿qué podrían hacer? Unos daño como las ideas. Es que no me cupo. Pero Natalia, que yo no puedo, no sé si- es que no me cupo. Yo prefiero perder un amigo que dar un mal estornudo. Es verdad.